Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. ¿Cómo están? Qué bueno poder estar aquí en este su programa Hablemos de Salud. Una vez más desde la ES Hospital San Rafael, trayéndoles temas de su interés, temas que les pueden ayudar en sus familias, en sus comunidades a tomar decisiones frente a las situaciones de salud y enfermedad que se nos pueden presentar en los niños y en la familia. Continuamos nuevamente con unos programas que ya en semanas anteriores habíamos iniciado. Este programa es para darle continuidad a lo que ya veníamos desarrollando sobre la estrategia de IEPI. Para quienes de pronto no han escuchado los programas, si hoy por primera vez se conectan con nosotros, entonces les contamos que hemos venido hablando acerca de una estrategia que se desarrolla a nivel mundial, la estrategia de atención primaria en salud. Esa estrategia lo que busca, su finalidad es disminuir las enfermedades en los niños y disminuir las muertes en los niños, muertes que son causadas por enfermedades que se pueden prevenir. Entonces en los programas anteriores veníamos mirando cómo la estrategia de IEPI contempla cuatro componentes en los que queremos abarcar la salud de los niños desde cada uno de ellos. Y el primer componente nos hacía un gran énfasis en lo que es la importancia de la alimentación de acuerdo a la edad, entonces lactancia materna, alimentación complementaria, la adecuada manipulación de los alimentos, todo eso lleva a que los niños puedan tener un buen desarrollo físico y mental. Mirábamos en el segundo componente cómo es importante prevenir las enfermedades. Es mejor prevenir que tener que lamentar, y hay unas prácticas saludables que nos ayudan, que nos permiten que los niños alcancen a desarrollarse de manera cada vez más saludable. Entonces hablábamos de las vacunas, hablábamos acerca del lavado de las manos, la limpieza y la higiene de los espacios, de los lugares donde los niños se encuentran, y mirábamos cómo también prevenir contacto entonces con personas enfermas. Tenemos tuberculosis, tenemos VIH, hay diferentes enfermedades en las que tenemos que tomar medidas preventivas para lograr que nuestros niños crezcan sanos, sean niños que vayan creciendo cada vez más sanos y más fuertes. Entonces mirábamos también la importancia de que los niños asistan al programa de control de crecimiento y desarrollo, porque allí las mamás y los cuidadores van a adquirir pautas que les van a permitir orientar mucho mejor a sus niños y estimularlos de una manera que les permitan alcanzar cada vez más logros en su desarrollo físico y mental. Continuando entonces con estas estrategias de IEPI, miramos otro componente, el tercer componente, que es el que nos habla de cuáles son esos cuidados apropiados que debemos tener en el hogar. Los cuidados apropiados en casa para los niños que están enfermos. Los primeros dos módulos nos hablan de la prevención. ¿Cómo evito yo que mi niño llegue a enfermarse? ¿Cierto? Pero si mi niño ya está enfermo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo en casa para manejar la enfermedad de mi niño? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, tanto las mamás como los cuidadores, es que al niño no se le debe suspender la alimentación. A los niños, cuando están enfermos, los tenemos que continuar alimentando y dándoles líquidos. Porque, por ejemplo, un proceso como la fiebre hace que el niño pierda muchos líquidos. La fiebre hace que el niño pierda peso, lo mismo que la diarrea. La enfermedad diarreica puede llevar a que el niño se deteriore físicamente, y las infecciones respiratorias. Entonces el niño que tiene una infección respiratoria no va a querer consumir los mismos alimentos que ha venido consumiendo, y de pronto las cantidades no van a ser iguales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación para las mamás y los cuidadores es que no suspendamos alimentos. Entonces no hay recomendación de suspender leche, no suspendamos ningún tipo de alimento. Y si al niño le gusta, con mayor razón que no lo debemos suspender. ¿Cuál es la recomendación? Si el niño tiene menos de 6 meses,
Entonces a ese niño lo vamos a seguir alimentando con leche materna, pero le vamos a dar más frecuentemente. Entonces la mamá que está alimentando a su niño solo con leche materna, si el niño tiene fiebre, si el niño está enfermo, entonces vamos a continuarle dando la leche materna, pero se la vamos a dar más frecuentemente. ¿Cuál es la intención? Que el niño reciba más líquidos, que el niño reciba mayor cantidad de líquidos. Entonces vamos a darle más frecuente y más cantidad. ¿Durante cuánto tiempo vamos a alimentar al niño? Hasta 2 semanas después de que se haya pasado ya el proceso de enfermedad. 2 semanas después debemos continuar con esa alimentación reforzada, brindándole más continuamente, con menos espacios de tiempo entre un alimento y otro, porque necesitamos reforzar en ese niño para que se recupere y recupere como el estado que tenía antes de enfermarse. Otra recomendación entonces para los niños ya más grandecitos es que le fraccionemos el alimento. No obliguemos al niño a comer, no lo obliguemos a comer, pero vamos a darle los alimentos que a él le gustan y le vamos a dar más poquita cantidad y se lo vamos a dar más frecuente. Entonces el desayuno se lo podemos partir en 2, el almuerzo se lo podemos partir en 2 también. La idea es que el niño nos reciba más líquido y nos reciba alimentos que son ricos en nutrientes. Entonces le podemos dar mango, papaya, le podemos dar un trituradito de un puré, trituraditos de frutas. Vamos a darle al niño alimentos que sean ricos en energía, porque el niño está perdiendo mucha energía cuando el niño está enfermo. Entonces, si el niño está llorando, si está irritable, si está intranquilo, es un niño que va a perder mucha más energía. Entonces, vamos a aumentarle los alimentos y vamos a aumentarle los líquidos. No vamos a suspender ningún tipo de alimentación cuando el niño está enfermo. El niño cuando está enfermo va a ser un poco más difícil de pronto que consuma ciertos alimentos, pero entonces hay que insistirle, ¿cierto? Hay que insistirle al niño para que consuma los alimentos que le estamos ofreciendo, porque a veces es difícil. Entonces, si el niño, vamos a mirar cada uno, si el niño tiene, por ejemplo, vamos a empezar a mirar como las enfermedades que son más comunes, ¿cierto? Si el niño tiene fiebre, ¿qué vamos a hacer con ese niño que está presentando fiebre? Entonces, como lo decíamos al principio, vamos a darle más líquido porque el niño está presentando pérdida de líquidos. Vamos a tomarle la temperatura, muy importante tomarle la temperatura no con la mano, sino que tomemos la temperatura con un termómetro. ¿Cuál es el termómetro que se recomienda? Se recomienda que los cuidadores, los papás que tengan niños menores de 5 años, la recomendación es que tengan un termómetro digital, porque los termómetros que se usaban anteriormente, los termómetros de mercurio, que eran los termómetros de vidrio pequeños que tenían una línea plateada que les iba subiendo de acuerdo a la temperatura del niño, esos termómetros no se recomiendan porque cuando se quiebran contaminamos con mercurio y ese mercurio lo podemos inhalar y eso nos va a traer otras consecuencias y otras enfermedades. Entonces la inhalación por mercurio es peligrosa. Por lo tanto, no se recomienda el uso de esos termómetros. Vamos a comprar el termómetro digital y le vamos a tomar la temperatura al niño. Decimos que hay fiebre cuando la temperatura está por encima de 38 grados. Entonces al niño tenemos que quitarle las cobijas, tenemos que quitarle los sacos. Si el niño tiene fiebre no lo podemos tener muy abrigado porque eso va a aumentar mucho más la temperatura. Entonces vamos a darle más líquidos al niño y vamos a estar muy pendientes de estar revisando en el niño otros signos que nos puedan indicar alarma o que nos puedan indicar peligro. Entonces, si el niño tiene fiebre, vamos a manejar la fiebre con el acetaminofén. ¿En qué dosis? En la dosis que el médico se lo haya recomendado. El médico es el único que le puede decir a usted cuánta dosis le debe dar de acetaminofén. ¿Cada cuánto le vamos a dar acetaminofén al niño que tiene fiebre? Le vamos a dar cada 6 o cada 8 horas. Muy importante que la mamá el acetaminofén anote
cuando le dé el acetaminofén al niño, anote a qué hora se lo di. ¿Por qué? Porque a veces al niño le vuelve a subir la fiebre muy rápidamente, entonces la mamá cae en el error de volverle a dar otra vez acetaminofén y podemos causar una intoxicación en el niño si le damos más dosis de la que se le debe dar. Entonces el acetaminofén se debe dar con horario y según la dosis que el médico lo haya indicado. Entonces es muy importante que anotemos a qué hora le dimos. Bueno, si el niño está vomitando, entonces también tenemos que darle el líquido, preferiblemente entonces darle con cucharitas y darle más frecuentemente, y le vamos a repetir cada 10 minutos, volvemos a darle una cucharadita según la tolerancia del niño. A medida que va tolerando, le vamos aumentando entonces los líquidos. Entonces, para la fiebre, el manejo es el acetaminofén y mayor cantidad de líquidos y quitar abrigos porque necesitamos que el niño esté fresco. Bueno, si el niño tiene diarrea, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando un niño tiene diarrea? Estamos hablando de lo que tiene que ver con la alimentación en la casa. Si un niño tiene diarrea, lo que debemos evitar son los dulces. Hay que aumentar la cantidad de líquidos, porque ¿qué es lo que queremos evitar cuando un niño tiene diarrea? Cuando un niño tiene diarrea, lo que tenemos que evitar es que el niño se nos deshidrate. Entonces lo ideal cuando hay un proceso de diarrea es aumentar cantidad de líquidos y evitar las bebidas endulzadas. Entonces vamos a evitar todo lo que tenga azúcar, porque si le damos azúcar al niño vamos a aumentar más la diarrea. No debemos parar la diarrea, no debemos dar medicamentos ni dar ninguna sustancia para parar la diarrea, porque el cuerpo lo que está haciendo es tratándose de defender y está expulsando, botando algo que le está causando daño al intestino. Entonces, vamos a aumentar cantidad de líquidos, no le vamos a dar dulces, nada de bebidas endulzadas al niño. El único líquido que se recomienda que se le debe dar a los niños es el suero, sobres de rehidratación oral. Vamos a evitar lo que es el Gatorade, vamos a evitar las bebidas que son diseñadas para deportistas. Estas bebidas no están diseñadas para los niños, ni bebidas energizantes. Nada de eso se le debe dar al niño, solo sales de rehidratación oral. Ahora, si podemos entonces también en la casa preparar unas bebidas caseras que nos pueden ayudar a reemplazar el suero. Por ejemplo, estamos en una vereda, estamos en un lugar muy alejado y no tenemos el sobrecito de suero, entonces podemos preparar algunas recetas que nos van a ayudar a reemplazar el suero. ¿Qué podemos preparar? Podemos preparar el agua de arroz. El agua de arroz es muy fácil de preparar. Vamos a tomar 2 cucharadas de arroz y las vamos a poner a tostar en un sartén seco. El sartén lo ponemos a fuego lento, seco, echamos las 2 cucharadas de arroz y vamos a ir revolviendo hasta que el arroz tome un color café oscurito. Entonces eso es lo que decimos, vamos a tostar el arroz. Después de que el arroz ya esté tostado, ese arroz lo vamos entonces a cocinar, ponemos a cocinar en 1 litro de agua y esa agua es la que le vamos a dar al niño. Eso nos va a servir como un suero. La papa también, podemos coger la papa, unas rodajas de papa y las ponemos a cocinar, ponemos a hervir y dejamos reposar el agua, que el agua se enfríe y esa agua es la que le vamos a dar al niño. Eso nos sirve también como un suero. El plátano, hay varias maneras de preparar el agua del plátano. Podemos rodajas de plátano verde, las ponemos a tostar en el sol y esas rodajitas las podemos moler y ese polvito que se genera, que producimos con ese plátano que pusimos a tostar, a secar en el sol, ese polvo es el que vamos a usar de 2 a 4 cucharadas en 1 litro de agua y esa agua de plátano es la que le podemos dar al niño y ofrecerla para hidratarlo. Entonces le vamos a dar. El plátano tiene carbohidratos y también tiene minerales y le va a servir al niño para hidratarlo. Entonces no solamente tiene que ser suero, sino que también podemos preparar unas bebidas caseras que van a ayudar al niño a que consuma líquidos y a que se nos hidrate. Entonces muy importante, podemos a los niños
empeorarles su diarrea si les compramos jugos en cajita, si les compramos todas bebidas hidratantes para deportistas. Lo que vamos a hacer es que vamos a empeorar la diarrea. Entonces solamente suero y solamente de pronto estas bebidas preparadas en la casa. Ya veníamos como mirando qué es lo que podemos hacer para el manejo de cada una de estas enfermedades. Entonces cuando tenemos fiebre en el niño, ya lo dijimos, volvemos a repasar, vamos a aumentar cantidad de líquidos, a aumentar cantidad de agua, vamos a quitarle al niño el abrigo, vamos a buscar que el niño esté cómodo, se sienta bien, y vamos a darle el acetaminofén para bajar la fiebre. Si la fiebre persiste, continúa, o si aparece algún brote, porque a veces después de un proceso de fiebre puede aparecer un brote en la piel, entonces es bueno que consultemos para que el médico nos dé un diagnóstico de qué es lo que le está causando esa fiebre. Muy importante, en el bebé menor de 6 meses, no suspender la leche materna. Recomendación muy importante, no le vamos a suspender leche materna a ningún niño que esté enfermo. ¿Cómo vamos a manejar entonces las gripas, el resfriado común que llamamos? El niño cuando tiene gripa, ¿cuáles son los síntomas? Incluso en nosotros los adultos. Entonces cuando hay resfriado, uno de los síntomas que hay es la tos, además del dolor de garganta, el malestar general a nivel de la garganta. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa infección respiratoria en el niño? Muy importante, primero que todo, la prevención, ¿cierto? Entonces, en los niños tenemos que evitar que los niños tengan contacto con humo. Entonces, evitar personas fumadoras en la casa, que una persona, en la medida de lo posible, nadie fume dentro de la casa donde hay niños, porque eso va a aumentar y va a empeorar el problema respiratorio. Evitar el humo de las cocinas. Entonces, ideal que si tenemos una cocina con leña, un fogón con leña, que quede fuera de la casa, que tenga chimenea o que tenga una forma de que el humo se pueda esparcir y el humo no quede dentro de la casa para que no vaya a contaminar. Entonces, eso es una de las primeras medidas, ¿cierto? Evitar el humo, evitar el contacto con personas que tengan gripa y lavarse muy bien las manos, porque es que los virus los transmitimos a través de las manos. Nosotros tosemos, estornudamos en las manos y después vamos y saludamos a la persona, después vamos y tocamos el niño y todos esos virus que llevamos en las manos se las vamos a estar transmitiendo al niño. Entonces, cuando vayamos a toser, a estornudar, usar la manga, usar el codo del saco para que los virus y los bichos no nos queden en las manos, ¿cierto? Otro de los síntomas que son muy frecuentes cuando tenemos gripa es que se nos tapa la nariz. A los niños sufren mucho porque se les tapa la naricita. Entonces, una recomendación para el manejo de estas infecciones respiratorias es hacerle el lavado nasal al bebé. ¿Cómo se hace el lavado? La recomendación es que para lavarle la nariz al bebé usemos una jeringa y usemos, puede ser suero, ¿cierto? Un líquido, podemos comprar un tarrito de solución salina, una botellita de solución salina, esa sería la ideal para hacer el lavado de la nariz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el lavado? Para hacer el lavado de la nariz en el niño, lo que hacemos es, el niño sentadito, vamos a tomar la jeringa y vamos a tapar una fosa nasal. Y por la otra fosa nasal vamos a inyectar, le vamos a introducir 3 a 4 centímetros de solución salina. Y luego hacemos lo mismo con la otra naricita. Con la otra fosa nasal vamos a introducir de 3 a 4 centímetros de solución salina, de líquido. Pero bueno, si no tenemos el frasco de solución salina en la casa, también podemos prepararlo. Entonces, en un pocillo de agua tibia, le vamos a agregar una pizquita de sal, con lo que cogemos la cuchara por el palito de la cuchara, la parte del revés de la cuchara, lo que alcancemos a coger con la palita de la cuchara, eso es lo que vamos a echarle de sal al agua. Y el agua debe ser tibia para que ayude a disolver el moco, el moquito que hay en la nariz. Entonces, ¿cómo sabemos si el agua tiene la cantidad de sal adecuada?
el sabor que debe tener esa agua para hacer el lavado de la nariz es el mismo sabor que tiene las lágrimas. Si alguien ha probado las lágrimas, tiene un sabor saladito, y esa es la concentración ideal de sal que debe tener el agua con la que vamos a lavar la nariz, porque tampoco debe ser muy salada, porque entonces le vamos a producir un daño a nivel de la nariz. Entonces, cuidados con la gripa. Volvemos y lo decimos, entonces evitar el humo, evitar el contacto con el humo, vamos a hacer lavados nasales, no vamos a suspender ningún alimento, vamos a aumentar la cantidad de líquidos en el niño, le vamos a ofrecer alimentos en poquita cantidad y más frecuentemente lo que el niño nos reciba. Y muy importante, entonces, que la casa donde tenemos el niño o la persona enferma sea una casa que tenga buena ventilación, que entre aire y que entre buena luz, porque eso también nos va a ayudar a disminuir la concentración y la carga viral que haya dentro de la vivienda. Las viviendas muy húmedas no ayudan mucho a mejorar esos procesos respiratorios. Entonces el ambiente limpio y un ambiente adecuado nos va a ayudar a mejorar los procesos respiratorios. Lavado nasal en los niños y abrigarlos. Tener cuidado cuando vamos a pasar de un lugar que está calientico. Si nosotros estamos en la cocina, por ejemplo, la cocina es un lugar que generalmente es más caliente que el resto de la casa, o si estamos en la habitación y vamos a salir al patio, hay que taparle al niño la nariz, hay que tapar nariz y boca, porque el cambio de temperatura, salir de un lugar que es caliente a un lugar que es frío, eso nos va a ayudar a que podamos producir en el niño un problema respiratorio, a que se nos dé con mayor facilidad entonces las gripas y las infecciones respiratorias. Abrigarlos bien, pero cuando hay fiebre, entonces debemos tratar de que el abrigo no sea muy exagerado. En todo este componente de IEPI, de prevenir enfermedades, de manejar de manera adecuada las enfermedades en la casa, en la vivienda, otra parte muy importante es el buen trato y el respeto hacia el niño. Cuando el niño es tratado con amor, con respeto, con cariño, es un niño que va a ser más saludable. Es un niño que puede crecer sano y que va a tener un mejor desarrollo mental y físico cuando le brindamos el buen trato a los niños en el hogar. Y muy importante que ese buen trato en el hogar sea brindado por todos los integrantes de la familia. Entonces, un buen trato desde los abuelos, un buen trato desde los tíos, los primos, y el papá también debe involucrarse entonces en el cuidado adecuado de los niños. Otras recomendaciones que nos hace IEPI entonces para evitar que los niños se nos enfermen es la prevención de los accidentes, ¿cierto? Nuestra casa debe ser un lugar seguro, nuestra casa debe ser un lugar adecuado para el buen desarrollo del niño. Entonces, como adultos debemos aprender a identificar qué riesgos hay en la vivienda, cuáles son los principales accidentes que se producen en el hogar. En el hogar, lo que más se presenta son las quemaduras. Entonces los niños se nos queman con líquidos calientes, los niños se nos queman cuando con el aceite, la mamá está fritando y el niño se acerca a la cocina, se acerca al fogón, brinca, ¿cierto? Brinca el aceite y le brinca al niño que está ahí cerquita. Entonces los niños no deben estar en la cocina, no deben, a veces tomamos costumbres poco sanas o poco adecuadas, como es colocar el niño, sentarlo en el mesón mientras la mamá está preparando alimentos. Eso también es un riesgo que puede llevar a que se presenten quemaduras en los niños. Las instalaciones eléctricas, cuando no hay instalaciones eléctricas adecuadas, tenemos cables que están pelados, tenemos los tomacorrientes, generalmente los tomacorrientes están bajitos, ¿cierto? Los tomacorrientes están ubicados en la pared, en un lugar bajito que es de fácil acceso para el niño. El niño cuando ve esos huequitos allá, ¿qué es lo que a él le provoca? Ir a meter palillos, ir a meter una cuchara, ir a meter. Entonces el niño
no ve el peligro que los adultos sí vemos, ¿cierto? Entonces es muy importante revisar muy bien en la casa qué áreas pueden ser peligrosas para los niños. Entonces los pisos, cuando hay escaleras, cuando hay escalones, eso también aumenta el riesgo de caídas, riesgo de accidentes. Ahogamientos, intoxicaciones, entonces los niños se nos pueden ahogar con las fichas, con los juguetes, jugueticos muy pequeños, juguetes que se les desprendan las fichas, un juguetico que el niño le pueda quitar la cabeza, un carrito que el niño le pueda quitar las llantas. Esas llantas el niño se las puede tragar y puede causar ahogamiento en el niño. Evitar que los niños jueguen con bolsas, que no se metan, que no se tapen la cabeza con bolsas, eso también puede llevar a ahogamiento. Y las intoxicaciones. También es una causa muy frecuente de consulta de accidentes de los niños en el hogar. ¿Por qué se intoxican los niños? Muchas de las intoxicaciones que se presentan en el niño se pudieron haber evitado. ¿Por qué sean las intoxicaciones? Una de las razones es que acostumbramos a reenvasar. Entonces, en la botella de gaseosa envasamos la gasolina. En la botella de gaseosa envasamos ese líquido, envasamos líquidos que pueden causar intoxicación en los niños. Una recomendación es no reenvasar, no cambiemos los productos, no los cambiemos de su envase original. Y otra recomendación, a veces reenvasamos en un frasco de un medicamento, reenvasamos un veneno, por ejemplo. En las fincas muchas veces los venenos que se usan para las plagas, para las plantas, lo reenvasan en envases que para el niño son llamativos. Entonces el niño ve ese color de ese envase y él cree que es algo que se puede tomar. Y el otro error que cometemos mucho los adultos es que los envases con estos productos químicos, ¿dónde los dejamos? Los dejamos en la parte de abajo, debajo del lavadero, en la parte donde el niño le queda más fácil ir a cogerlos. Entonces las galletas, los dulces, los confites y los mecatos los ponemos bien altos para que el niño no los coja, ¿cierto? Pero los químicos y los venenos sí los dejamos en la parte de abajo donde el niño los puede coger muy fácilmente. Entonces esa es otra razón por la que los niños también sufren accidentes en el hogar, por las intoxicaciones. Bueno, entonces esos eran los primeros 3 componentes de IEPI. Los tres primeros componentes, los que nos hablaban entonces de cómo estimular el buen desarrollo del niño, el buen crecimiento físico y mental. El segundo que nos hablaba entonces de cómo podemos prevenir las enfermedades, y el tercer módulo que nos habla de qué hacer cuando el niño se enferma. Entonces, ¿qué hacemos cuando el niño tiene fiebre, cuando tiene diarrea o cuando tiene gripa? Debemos seguirlo alimentando, debemos seguirlo protegiendo, brindándole un entorno protector al niño, evitar el maltrato, evitar el castigo, evitar gritos y obligar al niño a comer algo que no quiere. Démosle al niño esas cositas que a él le gustan. Pero muy importante, en esta parte de cuando estamos manejando en casa a un niño que está enfermo, es muy importante aprender a identificar los signos de alarma y los signos de peligro. Entonces, ya sabemos qué hacer cuando nuestro niño está enfermo en casa, qué le podemos dar, pero tenemos que aprender entonces qué hacemos cuando ese niño se nos puede empezar a complicar. Entonces, les dejamos la invitación para un próximo programa en el cual vamos a hablar entonces de estos signos y señales de peligro. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa donde estaremos hablando de este tema que también es tan importante. Muchas gracias.